y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Yo quisiera, hermanos, que juntos nos uniéramos a estos 24 ancianos que declaran estas palabras y digamos estas palabras del versículo 11, juntos, a 1, a 2 y a 3. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Incline su rostro por un momento. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido hacer aquí dentro de tu casa, por el privilegio de poder entrar por estas puertas y adorarte, Señor, levantar nuestras manos. Gracias por las alabanzas, por la adoración. Gracias, Señor, por los músicos y las cantoras y cantores que han dedicado a ti, Señor, solamente a ti y para tu gloria, esos himnos tan solemnes y preciosos. Gracias, Señor, porque ahora estamos por entrar en un momento de adoración por medio del escudriñamiento de tu palabra, Señor. Me pongo, Señor, en tus manos y ruego que tú uses mi vida para poder ser el transmisor, Señor, para tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero que no cese la alabanza en esta tarde. En alguna ocasión, hermano y hermana, usted ha utilizado un telescopio por la noche para ver hacia las estrellas o hacia la luna. Mi familia y yo, cuando los muchachos estaban más pequeños, tenemos todavía un telescopio. Y ese telescopio lo poníamos en una noche donde no había nubes y había una luna llena, o por lo menos una luna que se dejara ver en parte. Y enfocábamos el telescopio. Si usted no ha utilizado un telescopio, le voy a tratar de describir de la mejor forma. Usted tiene que posicionar el telescopio de una forma en la cual está apuntando el lente principal de este hacia el objeto que usted desea ver. Ese está en un lado del telescopio. Al otro lado está un enfoque o un lente también, donde usted tiene que cerrar un ojo y visualizar lo que está intentando ver. Pero también hay una manecilla para poder enfocar, porque si usted solamente pone en posición el telescopio, no se mira absolutamente nada. Tiene que posicionarlo de forma tal que va a poder ver ese objeto celestial que intenta visualizar. Y a medida que encuentra ese objeto, o cuando encuentre ese objeto, lo único que se mira es una luz brillante. Y la manecilla le ayuda a enfocarlo para que pueda ver con detalles qué es lo que usted está tratando de ver.
¿Alguien lo ha visto? Veo bastantes caras o rostros un poco confusos. Es un poco difícil, un poco complicado, pero una vez que se logra enfocar a cabalitud, es precioso poder ver las montañas o los cráteres, mejor dicho, que están sobre la luna. Es precioso una vez que se enfoca, pero hay algo también que es muy interesante. Si yo, por ejemplo, estoy viéndolo y me quito y le doy lugar a mi esposa o a mis hijos que ellos pasen a ver, y ese telescopio se mueve 1 milímetro hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, se pierde por completo lo que está intentando ver y hay que empezar de nuevo a enfocarse. Ese proceso tiene que irse de una y otra vez. Hay estrellas, por ejemplo, hay planetas que también están tan lejos, pero que si usted los logra enfocar, puede ver la belleza de los anillos de Saturno, por ejemplo, o puede ver cometas que están allá a millones de millas a la distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra vida cristiana en algún sentido es como ese telescopio. Tenemos que buscar la forma de tener un constante enfoque en Dios. Un constante enfoque en Dios que aunque aparentemente esté lejos, nosotros podemos ver su belleza por medio de nuestro lente espiritual. Pero es importante que nosotros comprendamos y sepamos dónde encontrar a Dios. Y cómo después de encontrar a Dios mantener el enfoque necesario en nuestra vida y no perder ese enfoque. Necesitamos ajustar después constantemente el enfoque de nuestras vidas. Uno de los errores que nosotros como cristianos solemos cometer en nuestra vida es apartar los ojos de Dios y mirar la situación en la cual nosotros nos encontramos. Cada vez que ponemos la mirada en la situación en la cual nos encontramos, naturalmente perdemos el enfoque en Dios. ¿A cuánto les ha sucedido eso? A mí me ha pasado muchas veces. Cada vez que nos enfocamos en el problema, por pequeño o por grande que sea, nuestro enfoque se pierde de Dios. El domingo pasado compartía con los jóvenes, a propósito, los jóvenes que están aquí estarán escuchando este mensaje y dirán, wow, estamos continuando con los mensajes acerca del enfoque. Yo quiero estar preparándolos con la ayuda del Señor para enfocarnos en Dios en el próximo año. Y les digo, no esperemos hasta el 1 de enero, sino que hagámoslo desde ya. Practiquemos nuestro enfoque en Dios desde ya, porque a medida que nos vayamos enfocando más en Él, más vamos a estar cerca de Él y más vamos a poder hacerle frente a las cosas de nuestra vida. Mi punto principal en esta tarde es que nuestro enfoque debe de estar en Dios. Siempre debemos de estar enfocados en Dios. El apóstol Pedro, cuando logró caminar sobre las aguas, dice la palabra de Dios que vio el viento. Y al ver el viento y quitar su mirada del Señor Jesucristo, él empezó a hundirse. Él tenía fe, claro que tenía fe, porque si no tuviera fe no hubiese podido caminar sobre las aguas. Pero al momento que quitó su mirada del maestro, entonces empezó a hundirse, entonces empezó a ahogarse. Yo quisiera en esta noche, en los siguientes minutos, examinar algunos versículos de este capítulo 4 del libro de Apocalipsis que acabamos de leer, y a partir de esto veremos 3 áreas que deben ser nuestro enfoque constante en Dios. Hermanos y hermanas, en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo en esta vida, tenemos que enfocarnos en Dios y tenemos que posicionar nuestro enfoque en estas 3 características de Dios. La primera de ellas es la posición de Dios. Yo quiero hablar acerca de cuál es la posición de Dios de acuerdo a lo que Juan ve en esta visión tan preciosa. Segundo, yo quisiera hablar acerca del enfoque que debemos tener en el poder de Dios. A mí me encanta cuando el Espíritu Santo guía
a los cantores porque los músicos y los cantores estaban cantando el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, y no solamente de Israel, sino de aquellos que le hemos llamado nuestro Dios, que le hemos hecho nuestro Dios. Él es el poderoso. Tercero, yo quisiera que nos enfoquemos en la perfección de Dios. Y al decir la perfección de Dios, quiero ahondar y hablar acerca de la santidad de Dios. Esos tres aspectos: la posición de Dios, el poder de Dios y la perfección de Dios, cuyo enfoque debe estar constante en nuestra vida. Vayamos al libro de Apocalipsis una vez más. El propósito de Apocalipsis, hermanos, es muy claro. El libro de Apocalipsis fue escrito para animar o dar aliento a nosotros como cristianos. Hermano Pedro, pero el libro de Apocalipsis habla de todas las grandes plagas y toda la destrucción de esta tierra. Sí, sostengo lo que acabo de decir. El libro de Apocalipsis fue escrito para alentarnos a nosotros como cristianos. A medida que Dios derrama de su ira sobre el mundo, usted se preguntará qué tiene que ver eso con nosotros como cristianos. Bueno, primero déjeme decirle que ya nosotros no estamos aquí sobre esta tierra. Si usted confía en Dios y si usted ha derramado o entregado su corazón al Señor, nosotros estaremos gozando en gloria juntamente con Él en las bodas de Caná. Algunos lo creerán y algunos otros no, quizás. Pero en esta lucha constante que existe entre Dios y Satanás, en esta lucha constante que existe entre el bien y el mal en esta tierra, hay un ganador. Dios gana. Satanás está vencido. Y esta declaración está constantemente recordada a nosotros los que confiamos en Él a lo largo del libro de Apocalipsis. Ahí es donde está el aliento, que Dios ya ha ganado la victoria, que Dios ya tiene la victoria en sus manos, y nosotros como fieles creyentes en Él no tenemos que apesadumbrarnos, no debemos de perder el aliento, porque Él ya tiene la victoria. Y la victoria es dada a aquellos que les son fieles, a aquellos que les sirven, a aquellos que no titubean en su fe, a aquellos que no importa lo que suceda a su diestra o a su siniestra, mantienen su enfoque en Él. Dios es victorioso y Satanás será aplastado y quedará impotente por toda la eternidad. Y ese es un recordatorio que se nos da en el libro de Apocalipsis. El aliento en el Apocalipsis es que usted y yo somos de Él. Pero ahora vayamos al enfoque. Otra vez quiero repetirlo. El enfoque en la posición de Dios, el enfoque en el poder de Dios y el enfoque en la perfección de Dios. El primer punto es este. Usted y yo debemos enfocarnos en la posición de Dios. Necesitamos que nuestro enfoque se modifique constantemente para que estemos centrados en Dios, o para que nosotros sepamos que Dios está al centro de todas las cosas. Lo primero que quiero ver en Apocalipsis capítulo 4 es ese enfoque en la posición de Dios. Juan, el receptor de esta visión y que se le ordena escribir y registrar estas visiones, es conducido al mismo trono celestial, al trono del Dios Todopoderoso. Y en los versículos 1 y 2 se describe su invitación y la respuesta que Él da a esa invitación. Pero en los versículos 3 y 4 nosotros vemos la posición del Todopoderoso. Mire conmigo. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que, hermanos, vemos en esta imagen del trono celestial la posición de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está al centro. Si lo perdió, léalo de nuevo.
Dios está al centro. Todo lo demás, el arco iris, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, son descritos como que están alrededor del trono. ¿A dónde va con esto, hermano Pedro? Dios está al centro de todas las cosas. Dios está al centro. Y además de estar al centro, Dios no se mueve. Déjeme aclarar, porque usted dirá, bueno, Dios está aquí en esta noche. Claro que sí, Dios está aquí. Alabémosle porque Él está aquí. Su presencia está aquí. Pero en el trono supremo de todo este universo, Dios mantiene una posición que es inconmovible. Todo lo demás se mueve alrededor de Él. Juan ve a Dios en un trono al centro de todo lo demás. Pero no solamente esto, sino que Dios es exaltado por encima de todo lo demás. Y eso me dice a mí, hermanos, que Dios está en control de todas las cosas. Lo puedo decir de nuevo. Por el hecho que Dios está al centro y está exaltado sobre todas las cosas, me dice a mí que Dios está en control de todo, absolutamente todo. Mire su vida, Dios está al control de su vida. Mire este universo, este mundo, Dios está al control de todas las cosas. Porque su posición es el centro de todo. Este es el primer enfoque, la posición de Dios. Yo quiero hacer una pregunta aquí en esta noche. Cuando usted mira su vida, hermano y hermana, ¿está Dios al centro de ella? Cuando usted mira el trono de su vida, ¿quién está sentado en el trono de su vida? ¿Quién va al mando del trono de su vida? La palabra de Dios nos recuerda a usted y a mí como fieles seguidores de Él, que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, quien debería estar al centro de nuestra vida debe de ser Dios. Él debería estar en control. Así que la pregunta se la hago de nuevo. ¿Qué posición ocupa Él en su vida? ¿Es acaso Dios gobernante supremo sobre su vida? ¿O es más como un consejero al cual usted, como gobernante sobre su propia vida, a veces acude a Él para algunos consejos? ¿O Él es el jefe absoluto que determina qué pasos usted da en su vida? Un gran siervo de Dios le dijo: yo no doy un paso si tu presencia no va conmigo. Yo me pregunto cuántas veces usted y yo tomamos esa misma actitud de decirle a Dios: Señor, yo no hago absolutamente nada si yo no tengo confirmación de que tú estás en el asunto y que tu voluntad perfecta va a determinar todo lo que yo haga. Muchas veces, mis hermanos, malentendemos y creemos nosotros estar en control de nuestra propia vida. Y por eso nos preguntamos por qué a veces las cosas no salen bien, no salen conforme a la voluntad de Dios. Él debe de estar al centro. Él debe de estar en control. Y es una pregunta importante de responder, porque el resto del libro de Apocalipsis detalla lo que sucede a aquellas personas que no ponen a Dios como el centro de sus vidas. Isaías capítulo 42 versículo 8 declara las siguientes palabras. Dios, hablando por medio del profeta, dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y ni mi alabanza a esculturas. En otras palabras, Dios está diciendo aquí: yo no comparto mi gloria con nadie, no la comparto contigo. Yo debo de ser el centro absoluto sobre tu vida. Tu adoración continua debe de ser a Él. Él tiene que ser el centro de tu vida. El enfoque tiene que estar en esto constantemente. Si usted quita la mirada de la posición de Dios y usted aparta de Él el hecho de que sea y debe ser el centro de su vida, entonces pierde el enfoque. Yo encontré 34 versículos o pasajes en la Biblia, hermano, 34 versículos que usted los puede encontrar
en Google que hablan acerca de la posición de Dios y el hecho de que Él no comparte su trono con nadie. Él es un Dios celoso. Él lo declara de esa forma. Él es un Dios celoso y no le gusta que usted acuda a algo más que sea Él para el control de su vida. Por otro lado, mis hermanos, aquellos que no reconocen al Señor Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios, como Señor y Rey, no comparten o no reciben las recompensas que son grandes y garantizadas para el reino de Dios. Cuando usted hace de Jesús su Rey, el control de la muerte está completamente tomado, completamente vencido. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Hermano y hermana, en esta noche yo quiero preguntarle de nuevo: ¿ha hecho usted al Señor como el centro de su vida? ¿Ha posicionado a Dios como el centro absoluto sobre su vida? Si la respuesta es no, o si la respuesta es lo he hecho pero a medias, hermano, hoy es tiempo de que seamos llamados a convicción y que lo pongamos por completo al centro de nuestra vida. Él es el único camino que nos lleva a la eternidad juntamente con Él. Él, en posición de Señor y de absoluto juez sobre nuestra vida, es quien debería estar para que podamos encontrar el verdadero gozo. Pero tiene que estar enfocado en eso. Bueno, cuando nos enfocamos en la posición de Dios, ¿qué sucede en nuestra vida? Cuando Él es el centro de nuestro universo y el centro de nuestras vidas, hermano, déjeme decirle, número uno, que nuestro fundamento está seguro. Su fundamento está seguro. Cuando usted está enfocado en la posición de Dios sobre su vida y Él está al centro de su vida, su fundamento está seguro. Lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24, es algo tan precioso y tan cierto que usted lo puede comprobar si usted se fundamenta en Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:24: por tanto, cualquiera que oye estas palabras, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Por tanto, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, o sea, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra, dice que el que las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y después detalla todo lo que viene. Vienen vientos, vienen tempestades, viene agua, tiene todo, pero nadie remueve ese fundamento. Nadie remueve esa casa, porque esa casa está fundamentada sobre la roca. Cuando usted pone a Dios como el centro de su vida, venga lo que venga sobre su vida, hermano, estoy hablando de las cosas estas perecederas en las cuales tanto nos preocupamos. A veces vienen problemas económicos, a veces vienen enfermedades, a veces vienen discusiones o problemas, pero nada de eso va a remover su casa, porque usted está fundamentado sobre Él, porque el centro de su vida es Dios, porque nada puede quitar su fe de Él. Y eso es incambiable. Y eso es maravilloso, porque usted puede tomar una determinación en su vida en la que diga: es que nada me va a hacer cambiar mi posición acerca de Dios. Nada va a cambiar mi mentalidad acerca de Dios, aunque venga lo que venga. Pablo lo describió de esa forma. Él habló acerca de todo lo que había sufrido en su vida y llegó a la conclusión de que nada de eso podía separarlo del amor de Cristo. ¿No le preocupa, hermano y hermana, cuando usted titubea un poco en su fe y a veces pierde el deseo incluso por ir a la casa del Señor por los pocos problemas que está sufriendo? Y usted me dirá: hermano Pedro, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, es cierto, yo no sé.
Pero sé que si usted ha puesto su fundamento en Él y si usted tiene el centro de su vida como Dios, o que Dios sea el centro de su vida, nada lo va a mover del amor de Cristo. Nada. Nada, hermano, nada, absolutamente nada va a quitarlo de la posición de su amor por Cristo. Todas las cosas que vengan, las ideas fundamentales como punto número 2 o subpunto número 2, lo primero es que su fundamento estará seguro. Lo segundo es que las ideas fundamentales de quiénes somos y cómo encajamos en nuestro universo serán respondidas de una manera convincente y gloriosa. 3 cosas aquí yo quiero compartirle lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Él dice que somos peregrinos. Él dice como a extranjeros y a peregrinos os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. En otras palabras, él dice, solamente estamos de pasada por esta tierra, solamente estamos pasando por esta vida. Los escasos 60, 70, 80, 90 o 100 años que usted llegue a tener o que yo llegue a tener son nada en comparación a toda la eternidad. Y por lo tanto, cuando usted mira el gran paisaje de la eternidad, lo que sucede en esta tierra no se le vuelve como afán, no se le vuelve como algo preocupante, porque sabe que hay algo mejor que le espera, porque sabe que hay una eternidad juntamente con Cristo, y allá es a donde vamos. Nuestra mirada está puesta en esto. Somos extranjeros y peregrinos. El Señor Jesús nos recordó en Lucas capítulo 12 versículo 32, dijo, haceos tesoros en el cielo, porque allá ni la polilla ni el orín corrompen. Aquí sí, aquí las cosas se pierden, pero allá todo lo que usted está construyendo con las cosas que ha hecho para acercarse a Dios está protegido para la eternidad. Ese es el tesoro que usted y yo deberíamos estar haciendo, porque vamos de pasada. Y por último, el Señor Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo. Cuando Jesús, representado como nuestro Señor y como el Hijo unigénito de Dios, es el centro de nuestra vida, nuestro enfoque es tal que nada viene a desafiar nuestra propia fe. Déjeme pasar al segundo punto. El primer punto es que debemos enfocarnos en la posición de Dios. Juan ve el Dios, el trono, y Dios sentado en ese trono, y está al centro de todas las cosas, y por ende Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. Pero el segundo punto que yo quiero darle es que nos enfoquemos en el poder de Dios. El segundo enfoque aquí en Apocalipsis capítulo 4 habla acerca del poder de Dios. Hay al menos 2 imágenes del poder de Dios que podemos demostrar en este capítulo. Y la primera escena que nosotros vemos ya la describimos en parte en este primer punto. Dios está sentado en el trono. El trono es una señal de poder. Cualquiera de los reyes terrenales tienen un trono, y ese trono solamente lo puede ocupar Él. Y en este caso Dios ocupa el trono. Dios está sentado en su trono, y a su diestra está su Hijo amado. Y ese trono de Dios nadie lo puede usurpar. Nadie puede tomar el lugar de Él. El trono es la sede y el poder de autoridad, y es el lugar desde el cual Dios ejerce su dominio sobre todo este universo. Dije al principio que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Nada, absolutamente nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Él tiene todo bajo su control, y por ende Él ejerce desde su trono. Mira el versículo 5, dice, y del trono, o sea, del lugar donde está Dios, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Perdón, hermano. Estos relámpagos, estos estruendos y estos truenos
son imágenes visibles, lo que Juan pudo ver acerca del poder de Dios. Y dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales representan el poder, los 7 espíritus de Dios. A menudo, hermanos, escuchamos informes acerca de los desastres naturales. Hace poquito en México, en Puerto Vallarta parece que fue, en cuestión de 24 horas un huracán fue de categoría 1 a categoría 5. Y si usted mira las imágenes de Puerto Vallarta, esa ciudad quedó, un puerto obviamente, quedó destruido por completo, a ruinas. La fuerza con la que pegó ese huracán fue tanta que destruyó prácticamente todo lo que iba a su paso. Y a mí me gusta cómo Juan ve esta visión del trono de Dios, porque ve precisamente esas imágenes de fuerza natural, relámpagos, truenos, un ruido tan fuerte que es destructor, que puede arrasar con absolutamente todo. ¿Alguien ha vivido durante un huracán? Mi familia y yo pasamos un huracán de categoría 2 en San Benito, Texas, que está como a unas 30 millas de la costa del Golfo de México. Y eso fue Aaroncito, Aarón tenía como unos 3, 4 años. Tenía como unos 3, 4 años y yo recuerdo, vivamente recuerdo ese huracán, que a pesar de que ya había entrado unas 30 millas de la costa, cuando esos vientos empezaron a azotar, hermano, esos vientos no se detenían. Y fue por cuestión de horas, Brian. Fueron como unas 3 horas que pegaba y pegaba y pegaba. Y la fuerza del agua, del viento era tanto que las ventanas, empezó a entrar por las ventanas el agua y a llenarse la casa adentro del agua por la fuerza del viento. No era inundación, no era que estaba subiendo el nivel del agua, sino la fuerza del viento. Terrible. Y yo veo esto y puedo visualizar el poder de Dios. Oh, hermano y hermana, hay un versículo que dice: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad que sí? Así como la fuerza destructora de un huracán es caer en manos de un Dios vivo, pero de igual forma también es tener el socorro de un Dios que está dispuesto a ayudarnos, un Dios que todo lo puede. Yo no sé de qué lado quiere estar usted. Yo quiero estar del lado de la ayuda de Dios. Yo quiero estar del lado de ese Dios todopoderoso que está dispuesto a darme su diestra de justicia, a estar juntamente conmigo para apoyarme. Y si usted y yo le somos fiel a Dios, nosotros podemos estar seguros que nuestro enfoque en el poder de Dios siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar para que su perfecta voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas. Yo no sé que alguien que pueda alabar a Dios en esta tarde, porque Él es un Dios de poder. Él es un Dios de poder. Él es el poderoso de Israel. Él es el que es fuerte y valiente. Y nuestro enfoque en Él debe de ser en su poder sobre nuestras vidas. Este versículo de Apocalipsis 4 nos proporciona una imagen maravillosa que nos recuerda de ese poder de Dios y nos lleva a comprender que Él está para ayudar a los que les son fieles y para destruir a sus enemigos. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 8. Primera de Pedro 5, 6 al 8 dice: humillaos pues. Oh, hermano, cuán necesario es que nos humillemos ante el poder de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted y yo analizamos este versículo por un momento, la primera condición que Él pone sobre nuestras vidas es que nos humillemos ante su poderosa mano. ¿Cuántos de nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Dejamos que la soberbia tome el control de nosotros y nos creemos más de lo que somos.
Déjeme recordarles que no somos nada, absolutamente, mi hermano. Y que es necesario que busquemos la humildad ante el Señor y que nos humillemos ante la poderosa mano del Señor. Porque como dijera David, y cuando Dios le puso la condición después de que David le había fallado al censar al pueblo, le dijo Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y le da dos condiciones, y una de las condiciones es entregarlo en manos de sus enemigos. Y David le dice, no, prefiero estar en manos tuyas porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Oh, cuando usted le es fiel y humilde ante Dios, es mejor estar en las manos de Dios, porque el poder de Dios es consumidor, mi hermano. Pero también es el que levanta su vida cuando usted está con debilidad. Yo prefiero estar humillado ante Él. Y usted y yo deberíamos preferir estar humillados ante Él. El salmista lo pone de esta manera en el Salmo 89, versículo 13. Dice, tú tienes brazo fuerte, tu mano es poderosa y tu diestra es exaltada. Hermanos, hay dos formas en las cuales Dios extiende su mano: en ayuda a aquellos que le son fieles y en destrucción para con sus enemigos. Él tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder sobre tu vida. Dios tiene poder sobre tu situación. Dios tiene poder sobre tu enfermedad. Dios tiene poder sobre todo en absoluto de lo que tú tienes a tu disposición. Dios tiene poder. Y cuando tú y yo, hermano y hermana, nos enfocamos en el poder de Dios, y cuando tú y yo entendemos la magnitud del poder de Dios, entonces confiamos en Él. Entonces nada nos atemoriza, nada nos hace perder el aliento, nada nos hace desmayar, porque nuestro enfoque está en el poder de Dios. Nuestro enfoque está totalmente confiado en quién es Él y cuál es su poder. A medida que nos enfocamos en el poder de Dios y nos abrimos a Él, permitimos que Dios obre en nosotros. Déjeme explicarle esto. Cuando usted está tratando de hacer las cosas por su propia cuenta, cuando usted está tratando que su propia sabiduría o su propia fuerza física es la que logra hacer las cosas y no busca la ayuda del poder de Dios, entonces usted va a llegar a un momento en que su sabiduría va a escasear, en que su fuerza física también va a debilitarse, y se va a dar cuenta que usted debería depender en absoluto del poder de Dios. Hermano y hermana, es mejor que ahora, antes de perder nuestra fuerza mental y física, confiemos en el poder de Dios y nos pongamos en las manos de Dios. Que no seamos como los pobres salmones que van nadando contra corriente. Mejor pongámonos en las manos de Dios y dejemos que Él nos lleve como el águila lleva sus polluelos debajo de sus alas. Es que estemos seguros en el poder de Dios y que dejemos que Él obre en nosotros. No sé si me explico de la manera que yo deseo explicarme en esta noche, pero Él tiene el poder para tu situación, hermano y hermana. Enfócate en el poder de Dios. ¿Cómo nos ayuda este enfoque? A usted y a mí en nuestra vida. ¿Cómo nos ayuda a enfocarnos en el poder de Dios? Cuando nos enfocamos en el poder de Dios, por medio del cual Él creó todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten. Todo lo que está en este mundo es creado por Él. Pero cuando usted está enfocado en ese poder puede fluir desde su trono hacia su vida. Ese poder puede manifestarse de una manera especial en su vida. ¿Por qué? Porque usted empieza a poner peticiones ante Dios que no son para beneficio propio suyo, sino que son para beneficio del reino de Dios. Son para beneficio del engrandecimiento del propósito que Dios ha puesto sobre su vida. Usted deja de pedirle cosas que son egocéntricas y empieza a pedirle cosas a Dios que van a expandir su reino. Y el poder de Dios empieza a manifestarse sobre su vida y sobre la mía. Y Dios empieza a hacer cosas grandes sobre su vida. Empieza a ser como Moisés, que no podía hablar y que le dijo a Dios: yo soy solo un tartamudo, Señor. Y Dios le dijo:
dijo, no te preocupes porque Dios, el gran yo soy, va a estar contigo y por mano fuerte el pueblo saldrá. Y así sucedió. El tartamudo se presentó enfrente de Faraón y grandes y portentosas cosas sucedieron. Eso empieza a suceder. El poder de Dios se manifiesta en su vida y en la mía, mi hermano, cuando nosotros nos enfocamos en Él. Qué maravillosa esperanza y qué ancla tan segura es esta. Último punto ya para ir cerrando. Nos enfocamos en la posición de Dios, nos enfocamos en el poder de Dios, pero también debemos enfocarnos en la perfección de Dios. Este es el tercer y último punto de esta noche. El capítulo 4 tiene un enfoque en la perfección de Dios. Él es un Dios santo. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios perfecto en todos los sentidos, completa y totalmente moralmente puro. Yo quiero detenerme por un momento en esto. Dice el versículo 6: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, que todo lo pueden ver. La mayor parte de eruditos están de acuerdo en el simbolismo de este mar de cristal que se encuentra delante del trono de Dios. Y la interpretación más convincente que ellos presentan es que esta es una imagen de la santidad y pureza del Dios Todopoderoso. Ese mar de cristal, ese mar tan perfecto, representa la santidad y perfección de Dios. Y encontramos el mismo énfasis en la adoración que es ofrecida por parte de los 4 seres vivientes. A la mitad del versículo 8 usted encuentra que los 4 seres vivientes que dice y los describe, dice que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Pero dice lo más precioso que se encuentra aquí, dice que constantemente, 24 horas al día, aunque ya no hay tiempo medido, pero dice que día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Imagínese una repetición constante: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa declaración es una declaración de lo que es Dios: perfecto, santo. Y el enfoque de la adoración de las criaturas que rodean el trono está en la santidad y ese carácter perfecto de Dios. Si los 4 seres vivientes, las 4 criaturas descritas aquí, no cesan de declarar la santidad de Dios, es porque eso tiene un significado grande, mis hermanos. La santidad de Dios es algo que nada más lo tiene. Piense por un momento. La santidad de Dios es reflejada en la justicia de Dios sobre esta tierra, en la perfección de Dios sobre esta tierra. ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros al enfocarnos en la perfección de Dios? Bueno, al pensar en los 3 enfoques de los que hemos hablado hoy, creo yo que lo más importante es enfocarnos en la santidad de Dios. Porque cuando nos enfocamos en la santidad de Dios, inmediatamente nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Sabe cuál es nuestra condición? Nuestra condición es una condición pecaminosa. Yo entiendo, mis hermanos, hemos sido santificados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Yo puedo hablar acerca de la doctrina de la santificación. Sin embargo, también quiero recordarle que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí en esta tierra, no hemos encontrado la plena santidad de la cual Dios demanda de nosotros. Y eso
genera una necesidad de que usted tenga una búsqueda usted y yo, perdón, tengamos una búsqueda constante de la santidad de Dios sobre nuestra vida. ¿Me explico? Genera una necesidad de que usted y yo reconozcamos nuestra condición de imperfección, no para decir lo que muchos cristianos dicen, y con todo respeto lo diré, no, si es que somos imperfectos y Dios nos acepta tal y como somos. Sí, hermano, nos acepta tal y como somos, pero también nos somete a un proceso de purificación. Y para ponernos por ese proceso de purificación, nos pasa por el fuego para purificarnos también. La santidad de Dios es reflejada hasta que Él pueda ver su imagen en nosotros. Y nosotros somos llamados a reflejar la imagen del Señor. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que ha distorsionado esa imagen es el pecado. Satanás ha venido a distorsionar la imagen perfecta que Dios había plasmado sobre el hombre. Y por lo tanto usted y yo, ahora que hemos encontrado la verdad, porque Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahora debemos de buscar constantemente la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de someternos a todo proceso que Él nos llame para que seamos santos, porque Él es santo. Eso nos ayuda a ver nuestra condición y nos ayuda a procurar, buscar enfoque en la santidad de Dios, para que nosotros también seamos santos. A menudo, y no siempre, hermanos, pero a menudo nuestros problemas son causados por nuestras propias acciones, por nuestra propia infidelidad, por nuestra propia situación en la cual le hemos fallado al Señor. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando nos enfocamos en la santidad de Dios y nos enfocamos en nuestra posición, nos sometemos voluntariamente al proceso por medio del cual nosotros vamos a ir transformándonos, limpiándonos constantemente, para que Él haga de nosotros conforme a su imagen. Somos vasos en manos del alfarero. Y cuando Dios llevó al profeta a la casa del alfarero, dice que el barro se le cayó y lo deshizo y lo hizo de nuevo. Oh, hermanos, queremos encontrar o ser ese producto terminado, ¿verdad que sí? Pero para poder ser ese producto terminado, tenemos que pasar por el proceso de ser formados de nuevo, de ser deshechos por completo, de que sea roto tu carácter, de que ese carácter fuerte que tienes sea sometido a la presión hasta que seas quebrantado y seas hecho a la imagen de Dios. De que estés dispuesto a humillarte ante la poderosa mano de Dios, y que Él haga contigo tal y conmigo tal como Él desea hacerlo. ¿Cuántas veces le decimos a Dios: no, Señor, esa área de mi vida no la toques, yo estoy tranquilo así como estoy ahí, por favor no te metas conmigo ahí? Y Dios te dice: es que yo quiero todo o no quiero nada. Yo soy un Dios celoso, yo quiero ser el centro de tu vida. Yo quiero que tú dejes que mi poder obre sobre ti, y que todo lo que yo quiera transformar sea transformado, porque solamente así yo puedo llamarte verdaderamente mi hijo. Aleluya. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Y Él nos dijo, o Él le dijo al Señor antes de ir a la cruz: no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y debemos aprender a decirlo de esa forma, mis hermanos. El enfoque en la santidad de Dios nos demuestra quién nosotros somos. Pero la segunda razón por qué este enfoque es el más útil es que nuestro enfoque en la santidad de Dios nos impide pecar durante el problema. Déjeme explicarle esto y con esto terminamos. Yo veo la vida de Job. Mire, Dios llamó a Job un hombre perfecto. ¿Verdad que sí? Así le dijo a Satanás. Yo
he pensado en esto y el otro día escuché a un predicador describir esto y dije, wow, yo no lo había visto desde este punto de vista. Dijo, ¿sabes por qué Dios declaró la perfección de Job? A pesar de que Job se quejó contra Dios. Si usted lee el libro de Job, usted ve una queja de parte del siervo de Dios. Claro, si usted y yo pasáramos por la misma, no culpemos a Job. Yo creo que la mayoría de nosotros nos quejáramos también, ¿verdad? Llegó un momento en que hasta su esposa le dijo, mira, maldice a Dios y muérete ya. O sea, ya date por vencido, ya lo perdiste todo. Y sin embargo Job como que entró en una conversación constante con Dios. Y Dios le hizo ver bastantes aspectos de su vida y le hizo ver cuál era su posición. Le hizo ver a Job cuál era la posición de Dios. Y lo que este predicador decía era lo siguiente. Dice, ¿sabes por qué Job mantuvo su perfección a lo largo del proceso? Es porque no se alejó de Dios. O sea, Job se quejaba con Dios, pero ahí estaba hablando con Dios. ¿Sabe lo que hacemos usted y yo muchas veces? Cuando viene el problema, nos vamos. Dios, me dejaste, Dios, decimos. Te olvidaste de mí, entonces yo también me olvido de ti. Y nos vamos al mundo y perdemos la conexión con Dios. Y Job hizo todo lo contrario. Él se fue de rodillas y constantemente se quejaba con Dios, pero Dios le hacía ver dónde él estaba mal y él reconocía cuál era su error también. Qué bonito es mantener esa comunión con Dios, ¿verdad que sí? O sea que cuando nosotros nos enfocamos en la santidad de Dios, aunque venga el problema, en medio del problema nosotros no perdemos esa comunión y mucho menos creemos que eso sea licencia para pecar. No pensamos o no pensemos en algún momento que el sentirnos abandonados por Dios, por cualquiera que sea la situación, sea objetivo para alejarnos más de Él. A mí me es triste ver que cuando hay algún problema dentro de la iglesia, alguien decide irse. No, hermano, mejor quedémonos aquí y encontremos la solución a donde está el dador de la solución del problema, porque allí es donde la santidad de Dios va a restaurar nuestras vidas. Si nuestro propio pecado es a menudo la parte o causa del problema, nuestras acciones pecaminosas son a menudo lo que hacen que el problema se vuelva más grande. David dijo, mientras callé, mis huesos envejecieron. Mientras él mantuvo en secreto su pecado, pero cuando declaró y pidió perdón al Señor, Dios lo restauró. Qué linda es la santidad de Dios, ¿verdad? Y por eso Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Iglesia, póngase de pie, por favor, en esta noche. ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque? El enfoque debe de ser en la posición de Dios. Dios está al centro. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el trono está al centro y todo lo demás está alrededor del trono. Dios está al centro, pero también debe de estar al centro de tu vida. Y todo debe de estar moviéndose alrededor de Dios. Pide, hermano, en esta noche que Dios esté al centro. Segundo, enfócate en el poder de Dios. Enfócate en la mano poderosa de Dios. La mano poderosa, la diestra de la justicia de Dios está presta para socorrerte en el momento más difícil. Pero también esa mano poderosa de Dios es fuego consumidor para aquellos que le son infieles. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, dura cosa es que tú hayas gozado de las bendiciones de Dios al venir a los pies de Cristo y entregar tu vida y después creer que es cosa fácil volver al mundo. Dura cosa es caer en manos de ese Dios vivo. Es mejor que estés en manos del Dios misericordioso. Y para eso tienes que seguir el consejo de Pedro que dice, humillaos ante la poderosa mano de Dios. Y por último, enfocarnos, mis hermanos, en la perfección de Dios por medio de su santidad. Dios es un Dios perfecto. No tiene ninguna fallas. Dios no falla. Él no hace nada malo. Él no hace nada imperfecto. Y es más, yo quiero recordarte a ti, por si acaso se te ha olvidado,
que el proceso que Dios comenzó en tu vida, Él no se ha olvidado de ese proceso. Ese es un proceso de perfección. Ese es un proceso de santificación. Quizás tú le has puesto un alto a ese proceso. Quizás tú le has dicho a Dios en algún momento: Señor, ahorita no. Déjame enfocarme en los objetivos y en las metas que yo tenga para mi vida. Quizás ahora es tiempo de que reenfoques ese telescopio en la santidad de Dios. Quizás es necesario que vuelvas a posicionar muy bien el telescopio de tu vida y recordar que Él no se ha movido, Él está siempre en el mismo lugar, pero tu enfoque se ha perdido. Posición de Dios, poder de Dios y santidad de Dios. Si alguna de esas áreas ha perdido el enfoque en tu vida, mi hermano y mi hermana, yo te invito a que vengas al altar. Y el reenfoque es facilísimo. El Espíritu Santo lo hace por ti. Si tú te pones a sus pies y le dices: Señor, es tiempo que yo reenfoque. Él lo hace por ti. Ese es el Dios al cual servimos. Que mientras tú te entregues a Él, Él empieza a hacer todo y a alinear todo en tu vida. Pero la opción es que seas rebelde. Si tú quieres ser rebelde, es tu decisión. La mejor decisión es que vengas y te humilles ante su presencia. Es que vengamos, mejor dicho, y nos humillemos ante su presencia. Gracias, Señor, tu palabra ha sido expuesta y yo te doy gracias por el privilegio, Señor. Has hablado a mi vida antes que a mis hermanos, Señor, y yo te pido perdón por las áreas donde yo he fallado en perder el enfoque, Señor. Donde yo he dejado que la soberbia en mi vida o las cosas, Señor, que permito por cualquiera que sea mi excusa, quite el control absoluto que tú debes tener sobre mi vida. Señor, me rindo de nuevo a ti. Señor, me entrego de nuevo a ti. Y te pido, por favor, Señor, que no permita yo que Satanás venga a distorsionar el trabajo que tú estás haciendo. Que no abra la puerta yo para que el enemigo venga a arruinar el trabajo que tú estás haciendo sobre mi vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Ayúdame a reenfocarme en tu posición al centro de mi vida. Ayúdame a reenfocarme en el poder de tu mano, Señor, sobre mi vida. Ayúdame, Señor, a reenfocarme de nuevo en tu santidad y tu perfección sobre mi vida, para que nada de este mundo, Señor, venga a dañar lo que tú has dispuesto a hacer en tu perfecto propósito sobre mi vida. Mis hermanos están aquí, Señor, y yo te ruego por cada uno de ellos, Señor. Te pido, por favor, mi Dios, que cada uno de ellos reenfoque también. Estamos en tiempos, Señor, finales ya. Y hoy más que nunca es necesario que nos reenfoquemos en ti. Y que ese enfoque, Señor, dure hasta el final. Que ya no sea distorsionado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Yo quisiera hacer un llamado antes de que entremos a la adoración. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha tomado el paso de fe, que no ha entregado su vida al Señor, yo quisiera hacer una oración con usted y le deseo invitarle que pase al frente. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día en el cual Dios toca a la puerta de tu corazón y te invita a aceptarle. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que desea pasar? ¿Hay alguien más que desea entregar su vida al Señor? El tiempo no ha pasado. Ahora es la oportunidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro
Encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está
Te adoramos, Señor. Tu presencia. Amamos tu presencia, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Padre, gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de venir a tu casa. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado, Padre, en tu palabra, en tu presencia, mi Dios eterno de la gloria. Te damos gracias, Señor maravilloso. Oh, te adoramos, Padre. Grande tú eres, Señor. Poderoso tú eres, mi Dios eterno. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, mi Dios eterno maravilloso. Gracias, Padre Santo.